Si no sabes cómo iniciar tus transmisiones en Twitch, en este video te voy a enseñar cómo hacerlo de manera súper rápida y sencilla. Así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestro navegador y vamos a descargar OBS aquí en su página oficial. Simplemente lo descargamos aquí en este botón, esperamos a que se descargue y listo. El siguiente paso es instalar el programa. Para eso simplemente abrimos el archivo que acabamos de descargar, damos siguiente, siguiente y lo instalamos aquí en la ruta por defecto. Esperamos a que termine de instalarse y listo, lo vamos a iniciar. Una vez que estamos aquí en OBS, vamos a ir a ajustes y vamos a seleccionar emisión. En el servicio seleccionamos Twitch y después conectamos nuestra cuenta. Aquí tenemos que iniciar sesión con nuestros datos de Twitch. Una vez que ya iniciamos sesión, vamos a ir aquí a video multipista y vamos a habilitar el Enhanced Broadcasting. Esto va a hacer que se transmita a la mejor calidad posible dependiendo de tu equipo y de tu internet. Damos a aplicar. Aquí en salida no vamos a configurar nada porque el Twitch Enhanced Broadcasting va a configurar todo esto de forma óptima, así que esto lo vamos a dejar así. En audio, muy importante, vamos a verificar que todo esté deshabilitado. En video, aquí muy importante, vamos a cambiar la resolución de base a 1920 x 1080 y la resolución de salida a la misma. Esto es para hacer una transmisión Full HD. Y los FPS pues los cambiamos a 60. Una vez que ya cambiamos todo esto, damos a aplicar y aceptar. Aquí en OBS nos van a aparecer estas ventanas. La primera es donde vamos a poder cambiar la configuración de nuestro stream. La vamos a poner de este lado. Y en la segunda ventanita es del chat. Lo vamos a poner de este otro lado. Aquí podemos redimensionar esta sección para que se vea mejor nuestro canvas que está aquí en medio. Ahorita lo vamos a configurar. También, si no deseas que estas ventanitas estén separadas, lo que puedes hacer es aquí unirlas y aquí abajito las puedes cambiar de posición y puedes cambiar entre la configuración del stream y el chat, ya que la información de stream pues solo la vamos a usar al principio. Ahora sí, vamos a configurar nuestra escena. Aquí en la escena vamos a cambiar el nombre, presionamos F2 y le ponemos juego. En las fuentes vamos a añadir nuestro juego. Recuerda que pues debe estar abierto para que lo puedas agregar. Una vez que ya tenemos aquí nuestro juego abierto, volvemos a OBS y vamos a añadir una fuente con este botón y seleccionamos captura de juego. Aquí le ponemos un nombre. Damos a aceptar. En el modo cambiamos a captura de ventana específica y en la ventana seleccionamos nuestro juego. Muy importante, también vamos a seleccionar la primera opción, que es la captura de audio. Damos a aceptar y para que nuestro juego ocupe toda la pantalla vamos a presionar Control F. Y listo, ya tenemos nuestro juego y el audio del juego. Ahora vamos a agregar nuestra webcam. Para eso vamos a ir a fuentes y seleccionamos añadir y después captura de dispositivo de video. Aquí le ponemos el nombre de webcam. Damos a aceptar. Aquí en dispositivo seleccionamos nuestra webcam, que sería esta de aquí. Vamos a cambiar el tipo de resolución, podemos personalizado. La resolución elegimos la más alta y los FPS también los más altos. Damos a aceptar y como puedes ver ya se agregó aquí nuestra webcam y también el audio de la webcam, ya que tiene micrófono, pero no necesitamos este audio, así que lo que hacemos es bajar todo el volumen. Aquí vamos a silenciar la pista y muy importante la vamos a ocultar. Para eso seleccionamos o le damos clic con el botón derecho y ponemos aquí ocultar. Y listo. Para cambiar el tamaño de nuestra cámara simplemente vamos aquí a una esquinita y lo jalamos. Y lo vamos a posicionar donde pues se vea mejor, que sería en este lado. Muy bien. Ahora vamos a agregar nuestro micrófono. Para eso vamos a fuentes nuevamente y añadimos una fuente de captura de audio. Le ponemos micrófono, damos a aceptar y aquí en el dispositivo seleccionamos nuestro micrófono, que sería este de aquí. Damos a aceptar y listo, ya tenemos nuestro juego y nuestro micrófono.
Ahora vamos a agregar las alertas de nuestro stream. Para eso vamos a usar una página llamada Streamlabs. Si tú no tienes una cuenta, te recomiendo mucho hacerlo porque de esta manera vas a poder agregar tanto tus alertas como el chat. Para agregar las alertas vamos aquí a cuadro de alertas y vamos a copiar el link de las alertas. Regresamos a OBS y vamos a añadir una nueva fuente de navegador. Le ponemos alertas. Damos a aceptar y aquí en el URL es donde vamos a pegar el link que copiamos de la página de Streamlabs. Antes de dar a aceptar es muy importante controlar el audio vía OBS. Esto es para que podamos escuchar las alertas en nuestra transmisión en vivo. Damos a aceptar, posicionamos las alertas donde más nos guste y como puedes ver se agrega aquí una pista de alertas. Para que podamos escucharlas al mismo tiempo simplemente vamos a activar aquí la monitorización. Y esto va a hacer que podamos escuchar justamente las alertas sin ningún problema. Ahora vamos a agregar el cuadro de chat aquí en nuestra transmisión en vivo. Para eso vamos a regresar a Streamlabs y vamos a seleccionar ahora el cuadro de chat. Aquí podemos cambiar la configuración, por ejemplo el estilo, vamos a seleccionar el de Twitch, guardamos la configuración y copiamos el link. Y regresamos a OBS. Aquí en OBS añadimos una nueva fuente de navegador, le colocamos el nombre de chat, damos a aceptar y aquí en URL es donde vamos a pegar el link que acabamos de copiar de Streamlabs. Damos a aceptar y como puedes ver se agrega aquí en nuestro lienzo principal de OBS. Pero pues la verdad es que aparece pues bastante grande, entonces vamos a cambiar aquí el tamaño. Para eso seleccionamos otra vez nuestra fuente de navegador y vamos a cambiar el ancho a 500. Damos a aceptar, reposicionamos aquí el cuadro de chat y listo, mira. Aparece ahora sí alineado abajo de nuestra cámara. Ahora sí, solamente falta iniciar la transmisión para que podamos estar en vivo. Recuerda que aquí fácilmente puedes cambiar la información de tu stream. Si es que vas a jugar algún juego diferente, simplemente cambias aquí la categoría. Y así de fácil se actualiza en Twitch. Configurar OBS para transmitir en Twitch es realmente sencillo, en especial con la opción de Enhanced Broadcasting, ya que configura automáticamente OBS para tener la mejor transmisión y sin que tenga ningún problema. Espero que este video te haya ayudado. Si es así, no olvides dejar un like, un comentario o si lo prefieres suscribirte al canal, porque eso me ayuda a seguir creando este tipo de contenido. También muchísimas gracias a los miembros del canal y nos vemos en el siguiente video.